programa dirigido a divulgar las vivencias de un hondureño con perfil continental. ¿Qué conoce usted de la vida y la obra de José Cecilio del Valle? ¿Un intelectual que se adelantó a su época? ¿Es un héroe? ¿Es un prócer? ¿O es un traidor? La Cátedra de Valle, conducido por el Premio Nacional de Ciencia Horacio Barrios y el reconocido historiador Ismael Cepeda Ordóñez. Todo lo concerniente a la historia de José Cecilio del Valle. Véalo en Canal 20. Soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar. José Cecilio del Valle. Este es un aporte del Congreso Nacional con el arte y la cultura del país. Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, selecto teleauditorio que nos ve y nos escucha. Este es TV20, canal del Congreso Nacional, difundiendo la Cátedra de Valle. Pero antes de entrar en materia, un saludo especialísimo a todas las mujeres del mundo, en general, especialmente las hondureñas. Y muy especialísimamente para nuestras mujeres, nuestras hijas, nuestras nietas. Así las cosas, reciban de parte de la Cátedra de Valle las más efusivas felicitaciones. Pero también no nos podemos quedar callados, no mandándole un saludo efusivo en el mes de su cumpleaños al patrocinador de esta Cátedra de Valle. Y me refiero al doctor Mauricio Oliva Herrera, presidente del Congreso Nacional, que ha sido el único hondureño de la policromía hondureña, valga la redundancia, que rescató la Cátedra de Valle. Y allá por Ciguatepeque, por el altiplano, a nuestro directo amigo, presidente de los historiadores locales y regionales, Walter Ulloa. Pero no podemos dejar desapercibido ese acto solemne que en nuestra querida Choluteca hace unas horas se llevó a cabo, declarando la rectora de nuestra alma nutricia, la licenciada Julieta Castellano, el año académico 2016, que se llama José Cecilio del Valle. El tema de hoy es un tema bien interesante, como todos, pero este tiene un valor exponencial, o sea, un valor agregado, un plus. ¿Por qué razón? Porque un pueblo muy nacionalista, y lo digo así, muy nacionalista, como es México, le rindió honores a José Cecilio del Valle, como le rindió honores también a otro de apellido Valle que se llamaba Rafael Eliodoro Valle, otorgándole una presea póstuma, el águila azteca. Así las cosas, selecto teleauditorio, este programa lo vamos a circunscribir respecto a ese papel que ese cholutecano, que ese hondureño, que ese centroamericano se jugó en la tierra de la tuna y el nopal, en la ciudad de los palacios, en tiempo del emperador Iturbide, siendo primero su canciller y posteriormente su ministro de Gobernación y de Negocios. Así las cosas. Bienvenido, licenciado y abogado Ismael Cepeda Ordóñez, nuestro codirector en esta Cátedra de Valle. Él va a preparar ese escenario imaginario antes de la partida, antes de que él llegue a México. Vamos a agarrar el mes de marzo, antes de declinar el cargo que le habían ofrecido allá en San Salvador a José Cecilio del Valle. Licenciado. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos televidentes de Canal 20, canal del Congreso Nacional. Esta es su Cátedra de Valle. En este día consagrado a la mujer desde una perspectiva internacional, queremos también apuntar lo que ya Valle enunciaba sobre el papel de la mujer y cuál es realmente el saludo que esta Cátedra de Valle les envía, porque Valle, como todo ilustre pensador, nos decía que los destinos de las mujeres están enlazados con los de los hombres. Una misma suerte tienen siempre, un mismo movimiento las lleva al abismo de la desgracia o al paraíso de la felicidad.
ese pensamiento que nos recuerda que no podemos celebrar un día aislado del hombre o de la mujer, sino enlazados en un mismo destino. Ese era Valle el que nos anunciaba desde las páginas de su periódico El Amigo de la Patria, un destino común del hombre y de la mujer. Antes de que se prepare ese escenario imaginario allá hace más de cerca de 200 años, queremos excusar al doctor Livio Ramírez porque él era el encargado de disertar sobre el papel de Valle allá en Ciudad de México, porque él, además de portalira, abogado, él estudió también allá en la ciudad de los Palacios. Así que por razones muy ajenas a su voluntad no estuvo presente, pero que en otra oportunidad que no ha de faltar lo vamos a tener presente, y la cátedra de Valle se va a sentir muy honrada con un hijo de la ciudad cívica como es Olanchito. Licenciado. Hoy el tema que vamos a abordar es José de Silva del Valle en el Congreso de México, y también ministro de Relaciones Exteriores, secretario de Estado en los despachos de Relaciones Exteriores, y también un breve nombramiento de ministro de Gobernación y de Negocios Eclesiásticos. Tal como señalaba el doctor Barrios, en el año de 1822, José de Silva del Valle sale de Ciudad Guatemala un 7 de mayo de 1822. Esos 400 leguas que hay desde la ciudad de Guatemala hasta la Ciudad de México, llega prácticamente un 28 de julio para hacerse presente con las credenciales de diputado por la provincia de Tegucigalpa y de Chiquimula. Ya siendo coronado, ya habiendo sido coronado Agustín de Iturbide como emperador de México. Agustín I, emperador de México. Es así entonces que el Congreso en funciones lo incorpora, y el 3 de agosto toma posesión como diputado por Guatemala, pero básicamente por las provincias de Tegucigalpa y de Chiquimula. Así que junto con otros diputados se van incorporando en la medida en que van llegando a Ciudad de México con las credenciales que le fueron otorgados desde Guatemala y que son acreditadas a la Junta Directiva del Congreso en México. Así que entonces, ese 28 de julio, don José de Silva del Valle llega a la Ciudad de México, se descansa unos días y es incorporado un 3 de agosto, y luego pasa a desempeñarse muy bien como diputado y miembro también de las comisiones a las cuales la Comisión Legislativa, y ya venía precedido Valle de toda una serie de distinciones que lo hacen aparecer realmente como un hombre muy informado, muy letrado, muy ilustrado sobre los temas constitucionales. Así que entonces, ya durante ese tiempo, Valle pasa a desempeñar también la de la Comisión Legislativa, y donde hace prácticamente una serie de dictámenes que tienen que ver con la parte relacionada. Así, el Congreso o el Ejecutivo tenían la competencia para nombrar los miembros de la Corte Suprema, o si realmente el otro más importante, quién era el encargado de nombrar los miembros de esos poderes. Entonces, básicamente el poder judicial. Eso dio una cátedra extraordinaria a Valle cuando la comisión que él forma parte llega al acuerdo y dice que es el Congreso que tiene que elegir la Corte. Y otro aspecto importante también es que no hayan tribunales especiales los que deben de juzgar el papel de los ciudadanos, ya que la iniciativa del emperador Iturbide era que los tribunales especiales fueran los encargados de impartir justicia.
y la comisión legislativa presidida por Valle decía claramente y dictaminó que eran realmente los tribunales ordinarios quienes se iban a dedicar al asunto relacionado con juzgar el comportamiento de los ciudadanos por alguna razón que hayan cometido delitos, y eso quedó bien establecido. Así que ese papel es importante, que esos dos dictámenes eso le vale. Eso le dio realmente un realce. Y hay algo, lo más importante es que él, siendo extranjero, ya Iturbide el 4 de agosto de ese mismo año había introducido a la Cámara ese proyecto. Sí. Pero aparentemente, si se hubiera dado, porque él proponía que fueran prácticamente 2 oficiales y un civil, sí, iban a estar los ciudadanos, los territorios de Centroamérica supeditados al fuero militar, sí, por un lado, por el segundo punto, y quizás el más importante, bajo el imperio que estaba allá en México, o sea, el emperador Iturbide. Y eso no le causó mucha gracia al emperador, obviamente, sí, pero sí, él demuestra y queda descubierto la elocuencia de este jurisconsulto, de este sabio, de este botánico, de este periodista, de este historiador, etcétera, etcétera. ¿Sí es así? ¿Es así? Sí. Un papel muy destacado de Valle en ese Congreso de México, que lo hace destacar no solamente por los que ya lo conocen, los diputados por Centroamérica, sino también otros que por primera vez habían escuchado de él, y los periódicos de la época en México lo destacan ya por su fina juicio y los dictámenes que acompañaron, porque hay una cosa que siempre lo vamos a decir en esta cátedra de Valle, es que él siempre publicó sus dictámenes. Él siempre publicó sus opiniones jurídicas, sus opiniones políticas y todo lo que tenga que ver con pronunciarse sobre determinados temas. Definitivamente, dicho en otras palabras, siempre cara al sol, nunca bajo la penumbra, nunca se escondió, nunca fue poder tras el trono, nunca fue hombre de paja. Y traigo esta colación porque aquel famoso, no hay que quitarle su elocuencia, su sapiencia, José Fouché, allá en la Francia imperial, sí, pero este trabajaba como zapador, bajo de agua. Sí. Valle no, cara al sol, ¿verdad? Era un hombre siempre de frente. Y todo por escrito. Correcto. Si hay una cualidad que dentro de todo este desarrollo de la cátedra de Valle vamos a dejar bien establecido, es que Valle, ya sea con sus propios recursos o con recursos asignados al Poder Legislativo, siempre Valle fue partícipe de que siempre se publicaran los diarios de sesiones y con ellos los dictámenes, las opiniones jurídicas, las opiniones políticas, porque él siempre decía algo para la posteridad. Definitivamente. Hay que recordar, selecto teleauditorio y licenciado Cepeda Ordóñez, que él fue un hombre excepcional y él avisora algo que tal vez algunos centroamericanos ya lo habían avisorado, pero había mal funcionamiento hormonal, supongo yo, porque no lo demostraban. Y él dijo, no, si aceptamos que el emperador nombre sí, nuestra independencia, sí, sí, va a quedar en ultra precariedad, sí, y eso no podía ponerse en riesgo. Recordemos que Valle ha sido un hombre muy ilustrado en los términos del pensamiento de los principales pensadores como Montesquieu, John Locke, Thomas Hobbes, que son básicamente los pioneros del sistema político, democrático y representativo. Así que él participaba de que no se le podía dar al Ejecutivo encabezado por
emperador Agustín I que haya nombrado el Poder Judicial, sino que esa potestad la tiene desde el punto de vista de la perspectiva de la división de poderes de Montesquieu, lo tenía el Congreso Federal en ese momento, que representaba no solo a México, sino a lo que años más tarde o al siguiente año del 23 se conoció con el nombre de las Provincias Unidas del Centro de América. Y es así como lo que le catapulta a Valle extra Centroamérica, que efectivamente sí, como decía Julio Escoto, Valle, un hombre de luz. Y por eso ese 16 del 16 de agosto, si no estamos errados, es cuando vuelve a preguntar Iturbide. ¿Quién los nombra? ¿El Ejecutivo o el Legislativo? Sí. Y ratifica, pero taxativamente, de que tiene que ser el Congreso, como lo es hoy. Sí. Él ya había pensado en la división de los poderes. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él podemos catalogarlo como el enciclopedista centroamericano. Y acordémonos que los enciclopedistas tuvieron su aureola de oro allá en la Francia imperial. Claro. En la Francia revolucionaria, en la parte de la Francia imperial y de nuevo cuando la República nuevamente, después de la caída de Napoleón, ¿verdad?, vuelve de nuevo a tener la prestancia ya como república. Pero para que se oiga la voz de él en el Congreso, recoge la historia que Valle en un discurso, y son palabras textuales, en un discurso luminoso, dejó al descubierto casi todo lo que él tenía de sustancia gris, puesto al servicio de la democracia, sí, no de la corona española, como en muchas oportunidades se le ha querido endilgar aviesamente. Valle también tuvo el cuidado no solamente de haber estudiado todos estos pensadores, enciclopedistas franceses y europeos, sino también había hecho sus propias reflexiones sobre la experiencia estadounidense o norteamericana, como acostumbramos decir. Pero para suscribirnos a este modelo del modelo federal estadounidense de las naciones de la Unión, de las 13 provincias que originalmente en Virginia proclamaron la independencia, ya Valle había estudiado detenidamente el modelo estadounidense. Y creo que eso lo había alertado de no otorgarle la prerrogativa o las facultades al Poder Ejecutivo de nombrar los magistrados a la Corte Suprema, porque ya decía, no puede el Poder Ejecutivo nombrar a los magistrados de la Corte Suprema porque prácticamente van a tener, no ostentaba el Poder Ejecutivo la representación de la nación, no va a tener la independencia, sino que participaba de la administración juez y parte. De juez y parte. Juez y parte. Entonces, por eso, recuérdese, electo teledirectorio, que es el 24 de agosto de 1822, cuando sus compañeros de Cámara lo distinguen, sí, otorgándole, sí, la vicepresidencia del Congreso Nacional Mexicano. Sí, por eso, sí, yo decía al principio que un país tan nacionalista como es México haya reconocido a dos ilustres varones hondureños en distintos siglos, en el 19 y en el 20. A don Rafael Leodoro Valle últimamente, sí, y a José Cecilio del Valle primeramente. Y don Rafael Leodoro Valle tiene un trabajo que se llama Iturbide, varón de Dios. Ahora bien, pero como toda acción causa una reacción, la reacción no se deja esperar, claro, en la corona de Iturbide, y sin decir aguabá, es prisionero, sí, y se va y lo pone en el convento de Santo Domingo, sí, y cuando dice aquella famosa frase, porque le ofrecieron amigos de él,
Sí, asilarle. Y él dijo que huyan. Sí, los que han cometido delitos. Yo soy un hombre de bien, yo no tengo temor para enfrentar la verdad meridiana, esa verdad que pone al hombre frente al espejo de la historia. Y él tiene esa ventaja y toma esa iniciativa de que, habiéndole ofrecido a algunos representantes, incluso diplomáticos sudamericanos acreditados en México, que podían hacerse cargo de su defensa, él dijo: de ninguna manera, yo voy a enfrentar esto, aún con el dolor de la familia, de tenerla alejada más de 400 leguas en la ciudad de Guatemala. Dijo: voy a enfrentar esto de la mejor manera, y esperó pacientemente. Ese tiempo le duró casi aproximadamente unos 6 meses. Sí. Ahora bien, yo quiero hacer una aclaración, porque el segmento de nuestra teleaudiencia es de distintos estratos sociales, económicos y obviamente culturales. Le vamos a explicar que una legua, ya esa medida ya no la utilizamos, pero una legua equivale a 4 kilómetros. Sí. Y cuando el abogado y licenciado en historia, don Ismael Cepeda Ordóñez, habla de tantas leguas, multipliquen ese número por 4. Sí. Pero me acuerdo del exministro de Educación. Más de 800 kilómetros. Más de 800 kilómetros. El exministro de Educación, don Marcos Carías Reyes, que decía: la memoria es una dama frágil y traicionera. Y yo le hago un agregado: es mejor la tinta más pálida que la letra más brillante. Y voy a leer textualmente lo que dijo Valle cuando le ofrecieron asilo: que huyan los que son reos ante la ley, los que han cometido delitos y son positivamente criminales. Yo no conozco el crimen, yo soy hombre de bien, yo respeto la virtud. Se cierran comillas. Y es así que con varios diputados es preso el 27 de agosto de la de 1822, de 1822, de sedición. De acusar, de conspirar contra Iturbide. Y contra la corona. Pero, ¿qué sucede? Sí. Vaya encantado, porque le ponen a la disposición una de las bibliotecas más elegantes, y quizás no lo más elegante, más floridas, sí, que fueron más completas del convento de Santo Domingo. Pasó del convento de la Merced al convento por iniciativa, sí, del abad, del encargado, del prior ahí, o del encargado del convento, para que pasara al convento de Santo Domingo, que ofrecía mejores condiciones, tenía una sala más amplia. Incluso cuando sale de prisión, ya el siguiente año, en febrero, del 26 de febrero de 1823, Valle continúa viviendo en esa celda del convento de Santo Domingo, porque ofrecía mejores condiciones. Recuerden que Valle era un hombre potentado, sí, que andaba prácticamente su cocinero, andaba su persona de color, no, y andaba su personal también doméstico, de cámara. De cámara. Entonces él tenía ya quien le alineara su ropa, un hombre siempre con su pulcro en su vestimenta, andaba sus baúles de ropa. Así que en vez de considerarse no solamente martirizado por estar en prisión durante esos 6 meses, desde agosto del 22 hasta el 26 de febrero de 1823, Valle prácticamente aprovechó todo ese tiempo para leer. Ahora bien, selectos del auditorio que nos ve y nos escucha, este TV20, canal del Congreso Nacional, Día de la Mujer Internacional, o Día Internacional de la Mujer, que ya les mandamos el primer saludo y se los reiteramos a las mujeres del mundo, a las mujeres hondureñas y a las mujeres familiares, a mi esposa, a mis hijas, a mis nietas, que un día van a ser mujeres. Un saludo muy especial. Así las cosas, pero hay un detalle bien importante. Nos vamos a ir a la primera pausa para retomar
ese corto periodo tiempo que tuvo como ministro de Relaciones Exteriores y de Gobernación y de Negocios Eclesiásticos, porque tenemos dentro de nuestro calendario, porque lo preparamos con antelación, mensualmente, hablarles de cuál va a ser el próximo programa, así que no nos cambie, ya regresamos. La Cátedra de Valle, un programa dirigido a divulgar las vivencias de un hondureño con perfil continental. ¿Qué conoce usted de la vida y la obra de José Cecilio del Valle? ¿Un intelectual que se adelantó a su época? ¿Es un héroe? ¿Es un prócer? ¿O es un traidor? La Cátedra de Valle, conducido por el Premio Nacional de Ciencia Horacio Barrios y el reconocido historiador Ismael Cepeda Ordóñez. Todo lo concerniente a la historia de José Cecilio del Valle. Véalo en Canal 20. Soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar. José Cecilio del Valle. Este es un aporte del Congreso Nacional con el arte y la cultura del país. Continuamos Selecto Teleauditorio a través de TV20, canal del Congreso Nacional, difundiendo la Cátedra de Valle. Y en esta oportunidad, las personas que por cualquier letra del abecedario hasta este momento encienden su televisor, estamos tratando la figura de Valle y su papel allá en la ciudad de los Palacios, en México, donde estaba el emperador Iturbide, la sede del gobierno, que lo manda a poner preso y posteriormente le ofrece 1, 2, 3, 4 y 5 veces la cartera de Relaciones Exteriores y posteriormente la de Gobernación y de Negocios Eclesiásticos. Pero que sea el historiador académico que le dé todos esos pormenores, porque incluso hay algo muy importante que muy pocas personas la conocen, pero aquí en Cátedra de Valle ustedes se van a dar cuenta de todos esos intríngulis, o sea, de todas esas interioridades que tuvo el sabio Valle. Adelante, licenciado. Un 26 de febrero del año siguiente, de 1823, un oficial de la Guardia de Iturbide llegó al convento de Santo Domingo y le entregó un pliego al diputado don José Cecilio del Valle. En él, cuando lo lee, se va asombrando de que está siendo nombrado secretario de Estado en los despachos de Relaciones Exteriores del Imperio Mexicano. Pero hay que recordar a qué hora le comunican. Casi a las 6 p.m. Sí, casi en horas ya oscureciendo. Del 26 de febrero de 1823. Cuando Valle tiene algo cabalístico para los expertos en la conspiración. ¿Por qué le notificaron a las 6 de la tarde? ¿Por qué no fue a las 6 de la mañana? ¿Por qué no fue a las 10? Bueno, eso va a ser objeto de muchas pláticas, pero extra Cátedra de Valle. Aquí estamos recogiendo los anales de la historia. Entonces, cuando él se queda sorprendido y dice, bueno, el oficial que le entregó el pliego no tiene por qué saberlo, pero queda sorprendido y le dice, bueno, lo esperan en el palacio para darle mayores instrucciones. Él realmente va al palacio, que estaba prácticamente a unos kilómetros de la Ciudad de México, y le dice al emperador Iturbide que él no merece, que él apenas tiene unos 7 meses de haber llegado a México, que no tiene realmente todo el conocimiento de la nación mexicana y que por eso no puede realmente hacerse cargo de una cartera de semejante trascendencia. Las palabras textuales. Sí. Todos los conocimientos, no tengo todos los conocimientos necesarios de la nación. Así es. Ese era el punto toral donde sustentaba no aceptar la cartera de Relaciones Exteriores. Hoy usted se le ofrece a alguien
Casi todos vivimos esperando que nos llamen para un cargo de esa naturaleza. ¿Quién no se sentiría realmente complacido? Pero fue en vano. Fue en vano. El emperador Iturbide realmente le reitera una vez más su decisión de mantenerlo en el despacho, en la cartera de Relaciones Exteriores. Pero ahí hay un detalle. Acuérdense, selecto teleauditorio y mi estimado codirector, de que hay un dicho que dice. ¿Qué se dice? ¿Qué repetimos? No puedes vencerlos. Sí. Únete a ellos. Iturbide, con mucha sabiduría, sabe, a este no lo puedo derrotar. Sí. Entonces, mejor ofrezcamos, me lo traigo para acá. Pero no quiere decir, sí, que no se entienda. No, que Valle se le quemaba el dulce, como dicen, que se le quemaba por ser ministro. Por ser ministro o cualquier otro cargo cercano al gabinete de Iturbide. Entonces, lo acepta y se pone a trabajar. Porque Valle, hay una cualidad de este hombre extraordinario, de este pensador insigne, de este científico, de este historiador, economista, estadígrafo, economista, es que él era un hombre de trabajo. Él inmediatamente se trasladó al despacho y empezó a tomar nota de todo lo que estaba pendiente, porque el señor Herrera, que había estado en ese cargo, que había renunciado, prácticamente había dejado un montón de documentos y resolución administrativa, y él fue evacuando eso, y realmente Valle dio muestra de ser un hombre de trabajo. Y muchos de sus memorias, y de quienes lo abordaron, decía que a veces salía hasta las 2 de la mañana haciendo y despachando todo lo que estaba relacionado. Hay en ese breve periodo, porque no pasa de unos 40 días, desde el 26 de febrero hasta prácticamente finales de marzo, cuando abdica ya el emperador Iturbide, que realmente Valle fue un hombre consagrado al trabajo. Y hay un hecho importante. Valle ya plantea que las naciones deben de ampliar el marco de sus relaciones internacionales. Y él sugiere que hay que enviar ministros o enviados extraordinarios, hay que enviar a Europa, para que Europa reconozca las naciones independientes, que reconozca las naciones soberanas. Y él formula una iniciativa para que México envíe al Vaticano, a la Santa Sede, a ministros plenipotenciarios y enviados extraordinarios para que reconozcan a México como nación soberana. Y eso toma partido porque México toma decisiones. Es así que con el transcurrir del tiempo, ya cuando España empieza a reconocer las naciones de Hispanoamérica o las naciones americanas, México es el primer país, la primera nación que España le reconoció su independencia. Ahora bien, hay un detalle importante que nuestro selecto teleauditorio debe saber. Esto es del dominio público. ¿Cuáles son las ciudades americanas, mejor dicho, de Mesoamérica, que visitan los prelados del Vaticano? El primer prelado del Vaticano. Básicamente México. Entonces, ¿por qué? Hay que recordar cómo somos conquistados, sí, por Cristóbal Colón. ¿Quién financió esa campaña? ¿Los reyes? Bueno, banqueros. Los reyes católicos. Los reyes católicos, ¿verdad? Sí. Isabel y Fernando. Sí. Entonces, hay que ir atando cabos, ¿verdad? Sí. Haciendo exégesis, utilizando la hermenéutica, ¿verdad? Es importante en la historia de las relaciones diplomáticas de los países hispanoamericanos que México fue el primer país, la primera nación que fue reconocida por España. En 1836, 2 años después de la muerte de Valle, es
y después de la muerte de Fernando VII, es que la regencia, responsabilizado por las Cortes, autorizó que España reconociera a México y celebrara un tratado de reconocimiento, y después fue Ecuador, prácticamente los dos primeros países hispanoamericanos que España reconoció su independencia. Pero situémonos de nuevo en el 23, ya cuando abdica Iturbide, Valle es el que se encarga de conseguir un salvoconducto que le permita, porque Valle era un hombre respetuoso de la vida, no era un hombre revanchista, no era un hombre tampoco que andaba ahí cargando toda aquella amargura de esos 6 meses que estuvo preso en el convento de Santo Domingo, o esperando la oportunidad para vengarse, como en otros momentos pudieron a alguien pensar. Entonces, ya cuando el Congreso vuelve de nuevo a funciones, porque durante un tiempo el Congreso Federal de México estuvo prácticamente en suspenso, y fue en marzo, poco antes, ya en la administración de Valle como ministro de Relaciones Exteriores, que de nuevo el Congreso vuelve a estar en funciones. Creo que ese periodo oscuro de la administración de Iturbide prácticamente queda subsanado, sí, cuando restablece de nuevo las funciones el Congreso, y Valle, al salir Iturbide prácticamente de México por Veracruz, va a Italia, y luego el Valle se incorpora a Guatemala, se incorpora al Congreso, donde plantea un extraordinario discurso, que es el discurso donde manifiesta que Guatemala no puede estar anexada, ¿verdad?, a México, y pide que las tropas, que el general de origen italiano, sí, don Vicente Filísola, ¿verdad?, sea retirado de los territorios de Centroamérica, y que todas las tropas que él conduce realmente regresen a México, y ya para entonces queda prácticamente Centroamérica sin la bota extranjera. No obstante, el triunfo que obtiene el general italiano Vicente Filísola en El Salvador, sí, que fue efímero, pero no, Valle nunca fue anexionista. Recordemos también que en ese momento ya había instalado en junio de 1823 en la Asamblea Nacional Constituyente, que es el siguiente momento de la búsqueda de que sea la Asamblea Nacional Constituyente el que tome la decisión de ratificar esa independencia. Es más, el 1 de julio de 1823, que aún don José de Silva del Valle estaba allá en México, la Asamblea Nacional Constituyente declaró que Centroamérica era libre no solamente de España, no solamente de México, sino también de familia alguna que formuló esa proclama, que fue redactada por el licenciado Córdoba, don Francisco de Córdoba, que eso es, a decir de don Marco Aurelio Soto y don Ramón Rosa, los reformadores liberales, que debería ser la carta que todos los niños debían de aprender, ¿verdad?, esa segunda declaratoria de independencia, el acta del 1 de julio de 1823. Selecto teleauditorio que nos ve y nos escucha, les dimos el panorama, les explicamos el papel de Valle, pero como personas responsables, o por lo menos que tratamos de serlo, habíamos hablado de nuestra programación la hacemos mensual. Les queremos hacer un adelanto de los próximos 2 programas, para 2 o 3 programas que hacen falta para que finalice el mes de marzo. Entonces, le vamos a pedir a los compañeros operadores que nos pongan, aquí tienen una captura de una presentación más adelante la van a ver.
El que está en medio es el constitucionalista don Mario García Laguardia. Él es el que le encargó los euroamericanos que escribieran sobre Valle. El que aparece a la izquierda de sus pantallas es el doctor Edgar Montiel, y el que aparece a la derecha es el doctor Edgardo Cal Montoya. Son los que, eso sucedió el 15 de septiembre del año 2011, como marco estuvo el auditorio de la Academia de Geografía allá en Ciudad de Guatemala. Tal vez nos puede poner ahora, esa es la obra escogida de Valle, que fue escrita y divulgada por la Tipografía Nacional en Guatemala. Estos son 2 tomos, que aquí en Honduras, si no estoy equivocado, solo circulan 3. Uno que lo tiene nuestro codirector, otro que lo tiene el abogado Escoto de Choluteca, y el que conservamos nosotros. Fueron traídos profesamente de Ciudad de Guatemala, y en su contraportada nos habla del contenido de la obra, diciendo que toda nación, a partir de su desgarramiento, las consecuencias del trauma que entonces se genera, ahí lo tienen, que entonces se genera, son los que llegan a definirlo. En el caso del continente americano, la progresiva ruptura con la metrópoli europea, cuando se llama metrópoli europea estamos hablando de España, condiciona el surgimiento de una serie de estados independientes. Los estados independientes estamos hablando de Centroamérica. Desarrollan en medio de complejas circunstancias históricas, económicas y políticas. Esto fue durante las primeras décadas del siglo XIX, en plena época de conflictos, cuando los intelectuales americanos se lanzaban a modernizar el caduco sistema de ideas coloniales desde los más diversos campos del conocimiento. Este contexto aparece en los aportes de un personaje de primer orden en la vanguardia de la intelectualidad, del intelectual de la Centroamérica Independencia, es José Cecilio del Valle, 1777, Guatemala, 1834, comúnmente conocido como el Sabio. Es una de las mentes más brillantes, no solo de su época, sino la de la historia del pensamiento americano, debido a que en sus trabajos nos demuestra únicamente un privilegiado conocimiento de las teorías que componen el movimiento ilustrado europeo, sino que se preocupó en proponer ideas originales que corresponden a las necesidades inmediatas de las nacientes repúblicas. Son 2 tomos. En el segundo tomo de la obra dice que se recoge los documentos elaborados por Valle en el segundo tomo, y lo más importante es, selecto teleauditorio que nos ve y nos escucha, que estas ediciones son publicadas por la Tipografía Nacional de Guatemala, es decir, por el gobierno de Guatemala. Ahí pueden ver a su izquierda en sus pantallas que está el águila, perdón, el quetzal con el escudo, y a la par tenemos otro emblema muy significativo para aquel entonces. Entonces, eso es lo que compete a esta obra, que sí está en físico. Más adelante nuestro camarógrafo nos va a auxiliar con esta misma obra, pero que está en el internet. Si nos puede ayudar con la obra escogida de Valle, que está en internet. Esa la encuentran ustedes en el internet, pero para cualquier consulta, desafortunadamente tienen que tomar o copiar la página y hacer su análisis, porque está ahí no cabe el plagio, ahí no cabe el copy-paste, porque está en un programa que es JPG, y no se puede bajar sí. Usted lo puede tener en su ordenador, en su computadora, pero no le puede sacar ningún segmento, aunque tenga cualquier programa utilitario para romper una obra protegida. No,
eso está totalmente, y eso hasta este momento los programadores no han permitido elaborar un utilitario que sirva para reformar o trastocar una obra escogida, descodificarlo, esa es la palabra, sí. Descodificarlo. Ya casi estamos al final del programa, pero tenemos algo más que apuntarles. Tenemos durante todos los últimos 2 programas de este mes, vamos a tratar sobre la obra escogida de Valle. Si alguien por cualquier motivo ha sido acucioso y podría decir en su oportunidad que va a ser valedero, desde luego, pero eso no está en la biografía que el 22 de noviembre de 1968 el acuerdo del secretario Bardales Bueso de Educación y Osvaldo López Arellano, presidente de la República, publicaron. No, acuérdense que han transcurrido 47 años, claro. Y hay mucha bibliografía más importante, no queremos quitarle el mérito a la que está señalada, época, sugerida. Pero todo tiene tiempo y espacio, sí. Es decir, la evolución sí funciona en este aspecto, excepto para la creación. Hago la aclaración en esta situación. Así que, selecto teleauditorio que nos ve y nos escucha, esta es la Cátedra de Valle. Ya casi para concluir, me gustaría que sea nuestro codirector como docente universitario, como catedrático de la asignatura de Historia, se refiera a ese acontecimiento que acaba de suceder allá en Choluteca, que no quiere decir que estamos aislados, de ninguna manera. Claro. No estamos aislados, estamos haciendo la misma labor. Lo que sucede que, como dijo allá en su tiempo a don Adam Smith, filósofo y economista, en su obra cumbre La riqueza de las naciones, cuando define la división del trabajo. No somos omnipresentes para estar en Choluteca y para estar en TV20, canal del Congreso Nacional, con la Cátedra de Valle. Así que, por eso decía Adam Smith, la división del trabajo. Licenciado. Realmente que, tal y como lo señalamos, la universidad ha consagrado el año académico 2016 en honor a don José Cecilio del Valle. Y esta mañana en el Centro Regional de Choluteca fue inaugurada ya oficialmente, porque es importante tener una figura sobre la cual la universidad descansa un año académico. El año pasado pues estuvo dedicado al poeta don Óscar Acosta, el año 2014 a la poetisa doña Clementina Suárez, y así en el trayecto de los años anteriores a distinguidos hondureños que han consagrado su vida a la difusión de la ciencia, de la cultura, y no hay mejor ocasión que la que hoy se ha presentado en el Centro Universitario Regional Pacífico con sede en Choluteca, para que la rectora acompañe al grupo esencial, que es el que ha promovido todo lo que hoy se ha verificado, y nosotros nos complacimos porque el sábado 27 en la ciudad de Juticalpa, en la Casa de la Cultura, dictamos también la conferencia sobre la Cátedra de Valle, la vida y obra, que ha sido muy bien respaldada, y el próximo 8 de abril estaremos en la ciudad de Danlí, donde también va a haber un encuentro académico, y muy posiblemente vamos a esbozar algunas líneas del pensamiento de don José Cecilio del Valle en función del posicionamiento que se debe dar. Así que en el marco de la actividad de la Cátedra de Valle, saludamos todas estas iniciativas en favor de divulgar el pensamiento de don José Cecilio del Valle. Y para concluir el tema de la presencia de Valle en la Ciudad de México, queremos decir que toda la correspondencia familiar que desarrolló Valle, haciéndole las cartas a distintos, no solamente a la familia, sino a otros allegados a él,
se escribió el libro de don Juan Valladares que se tituló Cartas Familiares. Esa edición que fue en 1967, que es muy rica en detalles familiares que han sido poco conocidos. Así que entonces nos congratula decir que esas cartas de Valle comentadas por don Juan Valladares es una joya bibliográfica que nos gusta siempre que los estudiosos de Valle la tengan a mano. Definitivamente. Así que eso nos complace mucho que la universidad haya recordado ya en eso. Con esto concluimos una vez más la Cátedra de Valle. Nuevamente continuamos con la Cátedra de Valle, únicamente para mandarle un saludo muy efusivo y felicitaciones a la directora del Centro Regional del Pacífico, doña Lina Molina de Matute. También a nuestro amigo el abogado Escoto y también a un buen amigo que siempre nos ve y nos escucha, que es Michel Mercado. A todos ellos, saludes desde esta Cátedra de Valle y nos despedimos con la sentencia, esa sentencia famosa que dice: soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar. Buenas tardes. Buenos días, buenas noches, selecto teleauditorio. Hasta la próxima. Bendiciones para todos. No nos cambie.